Hola a todos y a todas. Hasta ahora hemos estudiado la fuerza y las características de la fuerza, pero en los sistemas, en la realidad, una fuerza no actúa solamente, sino que hay varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y a eso le llamaremos un sistema de fuerzas. La ciencia que estudia las causas que provocan el movimiento lo llamaremos dinámica. La primera fuerza que tenemos que hablar es la fuerza peso. ¿Y qué es el peso? Aunque nosotros pensemos que el peso es aquella información que nos da una báscula, por ejemplo, si yo peso 60 kilos o 70 kilos, eso es lo que actualmente entendemos como peso, pero científicamente en física a eso se le conoce como masa, porque la masa está expresada en kilogramos. Entonces, ¿qué es el peso? No será más que la fuerza con la que la Tierra atraerá a los cuerpos. ¿Y cómo podemos calcular ese peso? El peso será igual a la masa por la gravedad. Entonces, la masa, al tener unidades de kilogramos y la gravedad tiene unidades de metros partido segundo al cuadrado, esa multiplicación de unidades de kilogramos por metro partido segundo al cuadrado sabemos que es un newton y es la unidad de la fuerza. Por lo tanto, el peso será considerado una fuerza. ¿Qué pasa en superficies inclinadas? En superficies inclinadas como esta, el peso, ¿vale?, tira para abajo, pero entonces, ¿qué pasa? Que tiene dos fuerzas, dos pesos resultantes en dos direcciones. ¿Cómo lo calculamos? Pues utilizando estas expresiones. El peso en X, que será así, será igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa. El seno de alfa será del ángulo que esté inclinado ese plano inclinado. En este caso, el peso en X será este de aquí. En cambio, el peso en Y, que en este caso tendrá esta dirección, será la masa por la gravedad por el coseno de alfa. ¿Por qué será el seno y el coseno? Pues simplemente porque utilizamos la trigonometría para poder calcular estas fuerzas peso. Por otro lado, tenemos la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Simplemente es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Entonces, si el peso está tirando para abajo, la fuerza normal hará esa reacción, pero hacia arriba. Entonces, en superficies horizontales, la fuerza normal coincide con la fuerza peso. Como vemos aquí, la fuerza peso tiene este módulo y la fuerza normal tendrá ese módulo, igual que la fuerza peso. ¿Qué pasa en superficies inclinadas? En superficies inclinadas, la fuerza normal también tendrá el mismo módulo que la fuerza peso, pero en este caso que la fuerza peso en Y. Por eso es de pensar que la fuerza normal, o también llamada N, será igual a la masa por la gravedad por el coseno de alfa. Como vemos aquí, coincide con la fuerza peso que tiene dirección en Y. Si nos fijamos en el eje X, también encontramos lo que es la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Pues primero tenemos que entender que entre el cuerpo, por ejemplo este cuerpo, y la superficie, hay rugosidades que lo que hace es frenar ese movimiento del cuerpo. Entonces, ¿qué será la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento es aquella fuerza que es la interacción entre la superficie y el cuerpo cuando hay movimiento de ese cuerpo en esa superficie, como vemos aquí. Esto lo que hará es dificultar. ¿Qué pasará? Que será paralela a la superficie deslizante. Por ejemplo, si está en esta superficie horizontal, la fuerza de rozamiento irá en el sentido opuesto de la fuerza
de la que estamos ejerciendo. ¿Qué pasa? Que si no hay una fuerza que se le aplique, pues no habrá fuerza de rozamiento. Solo aparece la fuerza de rozamiento cuando hay movimiento. ¿Qué podemos decir también? Que es proporcional a la fuerza normal. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento será igual a un coeficiente de rozamiento, que será mi, por la normal, por la fuerza normal. Entonces, ¿de qué depende este coeficiente de rozamiento? Pues depende de la naturaleza de los materiales y nunca dependerá ni del área del contacto de los cuerpos, no depende de si es muy grande o muy pequeño ese cuerpo, ni tampoco depende de la velocidad a la que vaya, sino simplemente depende de esa naturaleza, del material sobre el que estamos moviendo ese cuerpo. También hay que decir que mi no tiene unidades, sino que simplemente es un número. Ya veremos cuando hagamos algún tipo de problema. Finalmente tenemos que hablar sobre la tensión, que la tensión será la fuerza que ejercerá un cable o una cuerda sobre un cuerpo. Por ejemplo, en este caso de aquí que está este cuerpo colgando, la tensión será la fuerza que hará este cable o esta cuerda y en este caso tendrá el mismo módulo que tendrá el peso. Si vemos aquí, m por g será el peso y por lo tanto la tensión será aquella fuerza en sentido opuesto que ejercerá ese cable, en este caso mg. Por el caso, en este segundo ejemplo, si tenemos una fuerza que se ejerce en este sentido, la tensión será la fuerza que va a ejercer ese cable. Pero como lo veremos mejor es utilizando estas fuerzas en los problemas. Primero de todo vamos a tener este problema que dice que sobre un sofá de 80 kilos que está en reposo, sobre un plano horizontal se le aplica una fuerza de 500 newton en dirección paralela al suelo. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 0,5, calcula la aceleración que adquiere. Muy bien. Pues primero de todo tenemos que saber que aplicando la segunda ley de Newton, que nos decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la suma, el sumatorio de todas esas fuerzas será igual a la masa por la aceleración. Entonces podremos calcular la aceleración que va a adquirir ese cuerpo cuando se le aplican una serie de fuerzas. Pero primero de todo tenemos que calcular ese sumatorio de fuerzas. Vale, lo que vamos a hacer es poner todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Primero de todo tendremos el peso. Y en la misma dirección, pero en sentido opuesto, tendremos la fuerza normal. Luego nos dice que aplicamos una fuerza de 500 newton en dirección paralela al suelo. Por lo tanto, una fuerza de 500 newton. Y finalmente, como nos dice que hay un coeficiente de rozamiento de 0,5, tenemos que saber que en la misma dirección a la fuerza que se le aplica, pero en sentido opuesto, va a aparecer la fuerza de rozamiento. Una vez tenemos dibujadas ya todas las fuerzas que van a actuar sobre este cuerpo, tenemos que empezar a hacer la suma de esas fuerzas. Entonces, el sumatorio de esas fuerzas, en este caso, el sumatorio de estas fuerzas será igual a la fuerza que apliquemos menos la fuerza de rozamiento, porque nos fijamos en el eje X y será igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza que se le aplica ya la sabemos, pero nos falta la fuerza de rozamiento, que si recordamos, la fuerza de rozamiento será igual a mi por la normal, que mi era el coeficiente de rozamiento por la normal. Por eso, en este caso, tenemos que calcular la normal. ¿Y qué módulo tendrá la normal? ¿Cómo vemos que el movimiento es horizontal? El peso
y la normal, en este caso, tendrán el mismo módulo. Por lo tanto, si yo calculo el peso que será la masa por la gravedad, porque no está en un plano inclinado, será de 80 por 9,8, dando un resultado de 784 newton. Entonces quiere decir que la fuerza normal, también tendrá un módulo de 784 newton. Ahora podemos calcular la fuerza del rozamiento. Será fuerza de rozamiento, mi, que será el coeficiente, que será 0,5 por 784 newton. Y la fuerza de rozamiento será de 392 newton. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que tengo que sustituir es aquí, en las fuerzas, tengo que sustituir aquí, tengo la masa también, por lo tanto, podré calcular la aceleración. En este caso será, si yo aplico una fuerza de 500 newton menos 392 de la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la masa, que era 80, por la aceleración. Por eso la aceleración será 500 menos 392 entre 80, dando un resultado de 1,35 metros segundo al cuadrado. En este segundo problema nos dice que un cuerpo de 40 kilos de masa está sobre el suelo horizontal y dice que aplicamos al cuerpo una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,1, determina el valor de la aceleración del cuerpo. En este caso, como vemos, este cuerpo, que tiene 40 kilos de masa, le aplicamos una fuerza inclinada de 100 newtons y que forma 30 grados con la paralela del suelo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Pues primero de todo, cómo se aplica una fuerza con una inclinación de un ángulo en concreto, en este caso es 30, lo que tenemos que tener en cuenta es la trigonometría. ¿Por qué? Porque la fuerza de 100, la fuerza resultante, va a ejercer dos tipos de fuerza. Una a nivel vertical, que será la fuerza en I, y por otro lado también ejercerá una fuerza horizontal, una fuerza en X. Para calcular esto, si aplicamos la trigonometría, vemos que la fuerza será igual a la fuerza en X entre el coseno de alfa. Y la fuerza en I, la fuerza también será la fuerza en I partido del seno de alfa aplicando la trigonometría. Por lo tanto, yo puedo saber que la fuerza en X será igual a la fuerza multiplicada por el coseno de alfa y la fuerza en I será igual a la fuerza multiplicada por el seno de alfa. Lo único que he hecho ha sido el seno multiplicar por la fuerza y el coseno también lo multiplicamos por la fuerza. Y podemos obtener la fuerza que se obtiene en el eje X y la fuerza que está aplicando en el eje Y. Por otro lado, también tenemos que, como está en un suelo horizontal, vemos que tiene el peso y, por otro lado, también tendrá la normal. La fuerza que se está aplicando y como tiene un coeficiente de rozamiento esa superficie, entonces observaremos que también tiene una fuerza de rozamiento. Si quiero saber la aceleración con la que irá ese cuerpo después de aplicar la fuerza, ya sabemos que tendremos que aplicar la segunda ley de Newton, que era que el sumatorio de las fuerzas era igual a la masa por la aceleración. En este caso, el sumatorio de fuerzas será, tenemos que fijarnos siempre en el eje X, y será la fuerza que se va a aplicar en X, en el eje X,
menos la fuerza de rozamiento, que será igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, vamos a calcular la fuerza de X. La fuerza que va a ejercer en X será la fuerza, como vemos aquí, será la fuerza, que será de 100, multiplicado por el coseno de alfa, que alfa será el ángulo en el que ejerce la fuerza. En este caso será 30. Si hacemos esta operación, obtenemos un resultado de 86,6 newton. Ahora ya podría ponerlo aquí, pero ¿qué me falta más? Me falta la fuerza de rozamiento, que si nos acordamos, la fuerza de rozamiento es igual a mi por la normal. Si observamos el sistema de fuerzas que hemos dibujado, observamos que el peso, el módulo del peso, será igual a la fuerza normal más la fuerza en I. Si ahora despejo la normal, puedo decir que la normal será igual al peso menos la fuerza en I. Ahora necesito calcular el peso y la fuerza en I. La fuerza en I, ¿qué será? Pues será igual a la fuerza por el seno de alfa, que será 100 por el seno de 30, que en este caso va a dar 50 newton. Y la normal, y me faltaría calcular también el peso, que en este caso el peso, como es un plano horizontal, será la masa por la gravedad, dando un resultado de 392 newton. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para calcular la fuerza normal, como hemos visto aquí, será igual al peso 392 menos la fuerza que se va a ejercer en I, que será de 50 newton. Si hacemos esta resta, obtendremos que la fuerza normal es de 342 newton. Una vez tenemos la fuerza normal, podemos ya calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a mi, que es 0,1, por la normal, 342, dando un resultado de 34,2 newton. Una vez tenemos ya la fuerza en X y la fuerza de rozamiento, como hemos visto aquí, lo único que tenemos que hacer es sustituir en esa ecuación. Sería 86,6 de la fuerza en X menos 34,2 en la fuerza de rozamiento será igual a la masa 40 por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración, si hacemos esta resta y esta división, vamos a obtener que será de 1,31 metros segundo al cuadrado. En este tercer problema se nos dice que se quiere subir un cuerpo de 5 kilos de masa por un plano inclinado de ángulo de 30 grados. Y el coeficiente de rozamiento será de 0,2 y se le aplica una fuerza paralela al plano inclinado de 45 newton. Calcula la aceleración del cuerpo. Muy bien, pues primero de todo tenemos que dibujar todas las fuerzas que van a aplicarse en este cuerpo del plano inclinado. Entonces tendríamos la fuerza de 45 newton. Luego, ¿qué más tendríamos? Por otro lado, si hay una fuerza de rozamiento en sentido contrario, en sentido opuesto. Por otro lado, también habrá una fuerza peso que irá en esta dirección y finalmente también habrá la normal, que la normal irá en esta dirección. Entonces tendremos que tener en cuenta varias cosas. ¿Por qué? Porque el peso, en este caso, actúa en dos direcciones, en el eje X, pero también actúa en el eje Y. Primero de todo tenemos que tener en cuenta que el peso en X será igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa, que alfa será el ángulo del plano inclinado, y que la fuerza peso en Y será igual a la masa por la gravedad por el coseno de alfa. También tenemos que tener en cuenta que el sumatorio de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto,
la normal menos el peso en i, como vemos aquí, en este caso sería la normal y el peso en i, van en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Por lo tanto, se restan. Tendrá que ser igual a 0. Como hemos visto antes, la fuerza normal siempre tiene el mismo módulo que tendrá la fuerza del peso. En este caso, como el peso, hay una parte del peso que está en el eje y, por lo tanto será la normal menos el peso en y será igual a 0. Y por eso puedo decir que la normal será igual a, si pasamos la fuerza peso hacia el otro lado, será igual a la fuerza peso en y. Por lo tanto, la fuerza peso en i será igual a la masa por la gravedad por el coseno de alfa. También tenemos que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento será igual a μ por la normal. Y también, finalmente, para calcular la aceleración, tendremos que tener en cuenta que el sumatorio de las fuerzas en x será igual a la masa por la aceleración. En este caso, las fuerzas que actúan en x será, por un lado, la fuerza de 45 newtons que se le aplica para levantar, para subir ese cuerpo, menos la fuerza de rozamiento, pero también menos la fuerza del peso en x. En este caso sería este de aquí, que va en sentido opuesto a la fuerza que se le aplica para subir el cuerpo. Y esto será igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Pues la fuerza de rozamiento y también el peso en x. Vamos a por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será igual a μ por la normal. Pues sí, la normal hemos dicho que era la masa por la gravedad por el coseno de alfa, que será 5 por 9,8 por el coseno de 30, dando un resultado de 42,43 newton. Ahora ya puedo calcular la fuerza de rozamiento, que en este caso será igual a 0,2, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal, la fuerza normal, que será de 42,43 newton, obteniendo un resultado de 8,49 newton. A continuación, ¿qué fuerza me falta más para calcular? La fuerza del peso en x, que en este caso la fuerza en x será la masa, 5 por 9,8, pero ahora será el seno de 30 grados, obteniendo que será 24,5 newton. Una vez tenemos calculadas estas fuerzas, lo único que tengo que hacer es completar mi ecuación de la segunda ley de Newton. La fuerza que se le va a aplicar será de 45 newton, menos la fuerza de rozamiento, que será 8,49, menos la fuerza del peso en x, que será 24,5, y será igual a la masa, que es de 5, por la aceleración. Si yo calculo esto, hago esta resta y el 5 lo paso dividiendo hacia el otro lado, voy a obtener que ese cuerpo va a adquirir una aceleración de 2,4 metros segundo al cuadrado.